Bueno, hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hablar en la charla de hoy va a ser breve, es barbitúricos. Digamos, para centrarlo en toxicología, el grupo de barbitúricos que nos va a interesar, o el barbitúrico que más nos va a interesar, sobre todo por la frecuencia de intoxicaciones que vemos y que pueden demandar tratamientos, es el caso del fenobarbital. Pensemos que dentro de la clasificación de los barbitúricos es un barbitúrico de duración de acción larga, es el de duración de acción más larga de los barbitúricos, entre 8 a 12 horas. La aparición en el mercado de los barbitúricos es anterior a las benzodiazepinas. Pensemos que hasta ese entonces, hasta la aparición de las benzodiazepinas, eran fármacos que se utilizaban muy frecuentemente para tratamiento de trastornos en el sueño, ansiedad, y por lo tanto estaban muy disponibles al alcance de la población, ¿sí? Y las tentativas de suicidio con fenobarbital eran exitosas. Esto fundamentalmente por el estrecho margen terapéutico que tienen, a diferencia de las benzodiazepinas, que han desplazado en el uso al fenobarbital. Hoy por hoy fundamentalmente se utiliza como anticonvulsivante. Las benzodiazepinas tienen un margen terapéutico mucho más amplio, por lo cual las tentativas de suicidio con benzodiazepinas afortunadamente en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, no son exitosas, ¿sí? Bueno, en cuanto a la farmacocinética del fenobarbital, el fenobarbital tiene un volumen de distribución menor que de los barbitúricos de duración de acción corta, como por ejemplo el tiopental. El tiopental tiene un volumen de distribución muy amplio, de 6 litros por kilo, a diferencia del fenobarbital, que tiene un volumen de distribución cercano al del agua, de 0,5 litros por kilo. En cuanto a la metabolización, la característica de los barbitúricos es que tengan una fuerte biotransformación hepática, los altamente liposolubles, o sea, los de duración de acción más corta, y que tengan una menor biotransformación hepática y mayor eliminación renal los que son menos liposolubles, como es el caso del fenobarbital. En cuanto al mecanismo de acción, los barbitúricos en general como grupo actúan sobre los receptores GABA-A en un sitio alostérico distinto que el de las benzodiazepinas y que el del alcohol. No son antagonizados de ninguna manera por el flumazenil, ¿sí? Y a diferencia de las benzodiazepinas, lo que hacen es aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro del receptor GABA-A, ¿sí? Y además tienen una acción intrínseca sobre este receptor independientemente de la presencia del GABA, ¿sí? O sea, no necesitan modular frente a la presencia del GABA, sino que independientemente estimulan este receptor con la apertura del canal de cloro en las células, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones de la intoxicación con fenobarbital, con barbitúrico, pensemos que van a ser cuadros de intoxicación grave que van a requerir manejo en unidades de cuidados críticos, van a ser pacientes que van a necesitar un soporte ventilatorio y un soporte hemodinámico, sí o sí, o sea, va a ser depresión respiratoria con depresión del sensorio, ¿sí? Depresión cardiovascular, puede tener además de hipotensión arterial, hipotermia, ¿sí? La depresión cardiovascular se da por depresión directa miocárdica más la vasodilatación, ¿sí? Además pueden aparecer algunos signos neurológicos como el nistagmus, la disartria, la ataxia, la somnolencia previo a la aparición del coma.
Algunos de ellos son hepatotóxicos, así que puede haber una hepatotoxicidad secundaria que es de tipo idiosincrática, ¿sí? Puede aparecer una insuficiencia renal aguda, ya sea por la hipotensión marcada y sostenida o por la rhabdomiólisis. Dentro de los depresores es uno de los depresores, los barbitúricos, que más frecuentemente pueden producir rhabdomiólisis. Característicamente pueden presentar alteraciones cutáneas como ampollas hemorrágicas o eritematosas. Y también pueden presentar hilio paralítico, que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del tratamiento. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico hay que hacerlo rápidamente por el cuadro clínico. En realidad lo que va a urgir va a ser la depresión del sensorio con la depresión respiratoria, y después nos vamos a ir acercando a cuál es el diagnóstico etiológico, el agente etiológico, si no lo tenemos ya como antecedente. Los test rápidos en orina pueden detectar los barbitúricos, ¿sí? Así que esa es una modalidad, y también la determinación de niveles de barbitúricos en sangre. Sobre todo lo que se detecta en general está al alcance de cualquier laboratorio de guardia, es el fenobarbital. Pensemos que concentraciones tóxicas de fenobarbital son de 40 microgramos por mililitro, y las concentraciones letales de fenobarbital son de 100 microgramos por mililitro. En cuanto al tratamiento, como siempre, el ABC, más que nunca en este caso, soporte general y soporte vital, ¿sí? En cuanto a las medidas de decontaminación, tener en cuenta que por supuesto va a estar contraindicado el vómito provocado por el deterioro del sensorio. En caso de realizar un lavado gástrico, si el paciente consulta en tiempo óptimo, va a ser sí o sí con protección de la vía aérea. Se van a hacer pacientes que van a estar entubados, así que se puede hacer fácilmente en la mayoría de las veces. Y también es muy importante lo que se llama como diálisis intestinal, que no es otra cosa que la administración de carbón activado en forma seriada. En realidad el motivo, ¿sí?, la justificación de este tratamiento es que por gradiente de concentración del fenobarbital entre la vasa vasorum de la mucosa intestinal y la luz intestinal va a migrar el fenobarbital del intravascular a la luz intestinal. Entonces es la administración de carbón activado en forma seriada. Para eso hay que descartar que el paciente no tenga un hilio, por eso es muy importante la ocultación, ver que tenga ruidos hidroaéreos, si no estaría contraindicado, ¿sí? O sea, tiene que tener un buen tránsito intestinal, ¿sí? Otra medida terapéutica muy efectiva también es la alcalinización de la orina por efecto de atrapamiento iónico. El fenobarbital puede aumentar su eliminación urinaria, ¿sí? Hay que vigilar las contraindicaciones, las complicaciones posibles que puede tener esta metodología de la alcalinización urinaria, como la hipocalemia, la alcalosis metabólica o la sobrecarga de volumen. Y después, otra medida terapéutica es la eliminación por hemodiálisis o hemoperfusión. Digamos, hay algunos trabajos científicos que hablan que la efectividad de la alcalinización urinaria y la diálisis intestinal es similar a la hemodiálisis. Entonces solo deberíamos implementar la hemodiálisis, o estaría indicada en pacientes con intoxicaciones severas, con coma prolongado, que no le podemos implementar una diálisis intestinal, con hipotensión refractaria, por lo cual no va a tener un buen flujo urinario y por lo tanto no va a ser útil la alcalinización urinaria. Entonces podemos pensar que la hemodiálisis va a estar indicada solo en pacientes graves con estas características, y también nos puede ayudar a tener en cuenta la necesidad de esta indicación concentraciones de fenobarbital cercanas a las letales, como 100 microgramos por mililitro. Bueno, muchas gracias. Intoxicación aguda con fenobarbital, con esto lo podemos dar como cerrado.